en nuestro corazón hay un llamado. Ese llamado, el vocatus, uno invoca a Dios, pero Dios está llamándonos todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso, bueno, para hacer honor a la reunión de hoy y para celebrar justamente este encuentro, le pedimos a nuestro querido Bernardo que venga a terminar la reunión. ¿Sí? Bueno, creo que ya lo han dicho todos mis colegas. Agradezco particularmente las palabras de un gran amigo y un hermano espiritual que es Leandro, por lo que ha dicho antes, sobre todo desde donde lo dijo. Y también, por supuesto, no puedo dejar de recordar, ya fue dicho, que hace 15 años presentábamos en esta sala la edición española o castellana del Libro Rojo de Jung. Gracias a ese tesón, ese compromiso de Soledad Constantini y Leandro Pinkler, a partir de eso, antes también con las revistas, ¿no? Se creó esta editorial extraordinaria que no solamente, como dijo Alejandro Marshall, no solamente edita obras de Jung o acerca a Jung, sino obras importantísimas en torno a lo sagrado, simbólico, también el de nuestro querido Francisco García Bazán, fallecido, a quien recordamos de corazón. Y que efectivamente fue un mentor y un gran traductor, no solo traductor en el sentido del aspecto filológico, sino que trajo, digamos, a nuestra lengua y a nuestra comprensión textos gnósticos, herméticos, muchas de las fuentes que utilizó Jung. Bueno, hoy conmemoramos, como ya se dijo, los 150 años del nacimiento de Carl Gustav Jung, efectivamente en un mundo convulsionado. Me complace muchísimo y quiero felicitar muy humildemente a los jóvenes colegas por sus brillantes exposiciones y dan esperanza, justamente que, como ya dijo Leandro, que los jóvenes, él también está joven, porque es más joven que yo, así que hablo de los cuatro, por sus aportes, ¿no? Me parece importantísimo esto. En ese sentido, es difícil establecer qué es mejor o qué es peor, pero desde el punto de vista de los estudios jungianos, por lo menos, y del interés por estas temáticas, sí, sin duda, cuando yo empecé hace más de 50 años, hay muchas más publicaciones, más interés, a veces también más acceso, porque la New Age ablandó y quitó el sentido crítico, eso es verdad. A veces por las buenas, a veces por las malas. Pero de alguna manera se hace más fácil hablar de Jung, ¿no? Y no solo de Jung, sino justamente de todos los aportes, digamos, que conllevan a Jung. Bueno, ahora quisiera entrar en tema y probablemente aludiendo a algunas de las cosas antes dichas, porque no he traído algo preparado, adrede, y se ha dicho claramente la importancia de la cura. Cura en latín justamente significa cuidado. Aproximadamente es lo que quiere decir Sorge en alemán, aunque también tiene otra connotación. Y en griego epimeleia. Cuidado no es cuidado a escalón, sino cuidado significa justamente un prestar atención justamente religiosamente, como se decía antes. Porque más que religio, más que religar, el término religión parece provenir de relegere, que es justamente, como dice alude Cicerón, horadar, profundizar, cuidar. Lo que pasa es que es lo que no hacemos. Y ese es el tema central, porque, muy bien, tenemos que, por decir así tenemos, una forma de decir, pareciera que queda claro que hemos preterido, hemos dejado atrás, estamos desconectados de la imaginación creadora. Pero el punto es cómo nos reconectamos. Y si yo dijera ahora cómo, de manera formularia, estaría contradiciendo la naturaleza misma de la imaginación creadora. Como bien dijo María Magdalena, no es
que uno interpreta el sueño, es que el sueño no se interpretó antes o nos comprendió antes. En todo caso, nosotros tenemos que tratar de entender qué comprendió el sueño de nosotros. Ahora esto nos lleva a una cosa más general, porque el sueño es un producto imaginativo, creativo, que se produce, onírico obviamente, ¿no? Pero la imaginación creadora no es solamente, por supuesto todos aquí lo saben, lo han dicho, ¿no? No es solamente un proceso onírico, es un proceso que en realidad, desde el punto de vista junguiano, y yo creo que podríamos extender, no solo Jung, es constitutivo de la psique. ¿La psique qué es? Por supuesto yo no tengo la clave de qué es la psique, ¿eh? Pero en su manifestación primera, no sabemos, la psique es como que contiene todo, tiene toda la virtualidad, es una dynamis, se diría, en sentido neoplatónico, ¿no? de que lo contiene todo, ¿no? Está todo ahí para ser creado. Pero en el tiempo, sea un tiempo cronológico o cairológico, en el tiempo, se manifiesta como pura creatividad. Y la psique está siempre creando. Lo que pasa es que nosotros no nos conectamos con esa creatividad. O nos hundimos, cuidado, cuidado que es arrasante esa potencia de la psique, y no es cuestión tampoco de ahogarse, ¿no? Recuerden cuando Jung le dice a James Joyce, que tenía de paciente a su hija, también fue atendido por un discípulo de él, James Joyce. La hija tenía, bueno, un cuadro de tipo esquizofrénico, y Jung le dice, bueno, Joyce le pregunta, bueno, ¿qué opina? Y dice, es igual a usted. ¿Cómo es igual a él? Bueno, donde ella naufraga, usted navega. Porque efectivamente, ¿qué quiere decir esto? La creatividad, hay una cierta creatividad que nos salva. Lo que pasa es que en el caso de Joyce no era suficiente. De alguna manera era homeostático, como diría Magdalena. Compensaba. Pero otra cosa es crecer. ¿Cómo es posible crecer? Yo no es que tenga la fórmula, simplemente estoy haciendo una reflexión. Bueno, el cuidado. La cura parece ser fundamental. La cura lo que hace es, nos conecta con la imaginación, con algo que está siempre. Es como si la psique estuviera siempre soñando. No es correcto lo que estoy diciendo. Está todo el tiempo creando. Somos nosotros el yo que filtramos. No podríamos vivir si estuviéramos totalmente conectados, ¿no? Por eso que en la antigüedad se distingue entre lo sagrado y lo profano. Los momentos de conexión con lo sagrado no pueden ser, son momentos, ¿no? Sería imposible esta vida en este cuerpo. Allí que en la muerte pareciera esto se intensifica. Bueno, yo diría que la cura, el cuidado, es toda la cultura. Toda la cultura, en teoría, debiera ser cuidado. Toda la cultura, ¿eh? Desde la cocina hasta el arte, todo es cuidado. Pero como lo hacemos mal, es descuido. Es decir, si esto lo que digo no es algo, un disparate, la cultura cultiva, cuida adecuadamente o descuida, sea religión o sea lo que fuera. Y para que cuide, ¿qué característica tiene que tener? Por supuesto, tiene que haber un compromiso de corazón. Lo que pasa es que a veces es difícil, ¿qué significa esto? ¿No? Es un poco como ese proverbio taoísta que dice, el hombre correcto con el medio incorrecto obra correctamente. El hombre incorrecto con el medio correcto obra incorrectamente. ¿Qué quiere decir esto? Hombre correcto ahí quiere decir aquel que está compenetrado del Tao, que se abre, ¿no? Que se abre. Y curiosamente abrirse implica un acto de humildad tremendo que justamente nos cuesta. Es por eso que Jung cita en Recuerdos y Pensamientos el caso de un discípulo que va a su maestro, a su rabí, un discípulo de un maestro cabalista, y le dice, maestro, ¿por qué ahora ya Dios no se manifiesta tanto? Bueno, casi no se manifiesta. Ah, dice, porque nadie quiere humillarse tanto. Humillarse, claro, si lo tomamos literalmente, pareciera que es, no, hay que
flagelarse. No es eso. Tiene que ver con la oscuridad, como mencionó Antonio tanto, es decir, con la aceptación de esa oscuridad. La aceptación de que esa oscuridad que vemos en el mundo está en nosotros. Eso es lo que más nos cuesta. Porque si no, ideologizamos, no digo que la ideología en sí misma no tenga que existir, lo digo, ideologizamos, es decir, ponemos a la ideología como el último valor de verdad. Y ahí caemos en lo que Francisco García Bazán llamaba el homo ideologicus. Incapaz de ir más allá. Ahora, también podemos caer en el vicio, del cual yo soy parte también, de intelectualizar diciendo que no intelectualizamos, ¿no? O sea, nos dedicamos a leer y a conversar, pero ¿cuándo nos damos, de qué manera podemos hacer, cómo podemos hacer para que eso sea un cuidado también? Antonio dijo algo interesante. Los libros visionarios de Jung, por ejemplo, no son mera literatura. Y yo agregaría, hay mucha literatura que no es mera literatura, como la Divina Comedia de Dante. Sin duda puede estar mediado por cuestiones literarias, ¿no? Pero me acuerdo, dicho de paso, cuando publicamos el libro rojo de Jung, Jung dice que es un experimento científico, pero no lo dice en sentido literal. Quiere decir que es un experimento, que es una experiencia consciente, digamos, con sus profundidades. Un periódico me hizo la pregunta, me dice, ¿es un experimento científico? Le dije, no, porque si uno pone experimento científico, hay que explicar tanto, que salió el día siguiente, el libro rojo de Jung es un experimento científico, ¿no? Bueno, eso, lo inconsciente saca el no. Bueno, ahora, justamente, el cuidado requiere ir al umbral. De alguna manera, se requiere un silencio. El silencio ya es un acto de humildad. Requiere, como decía Jung cuando venía un paciente, que lo primero que hacía era olvidar su teoría, porque si no, automáticamente lo ponía en sus cajitas. Y todos hacemos lo mismo. Es decir, estamos inevitablemente atados a nuestras asociaciones, y cuando alguien dice perro, el otro dice, uno dice tal cosa, ¿no? Jung había trabajado también en ese test de asociativos. Uno asocia mecánicamente. Tenemos que asociar para poder vivir y para poder responder las aplicaciones y esas cosas de Internet, que yo voy muerto con eso, pero uno necesita asociar. Pero la vida asociativa es una vida mecánica. Porque entonces uno solamente se queda con lo que ya sabe o acumula versiones de lo que ya sabe. Y en cuestiones espirituales termina siendo ridículo. Me hace acordar a lo que decía Kierkegaard, que para mucha gente, entre una conferencia sobre el cielo o ir al cielo, prefieren la conferencia. Menos riesgo, claro. Ahora, ¿qué significa esto de ir al umbral que mencioné? Bueno, hay niveles, ¿no? Es decir, en la obra de Jung podemos reconstruir que, en principio, hay un umbral consciente e inconsciente, o sueño-vigilia, que de alguna manera lo insinuó, o más que insinuar, lo mencionó María Magdalena. Es en ese lugar particular, por ejemplo, cuando se hace un ejercicio de imaginación activa con un sueño, en ese lugar que no es ni la pura vigilia, ni el puro dormir, en ese lugar intermedio, eso es tan jámblico, todo lo que dice Jung, en algún punto, y Jung lo sabía, fue dicho antes por las tradiciones. El gran valor de él es vivirlo y hasta cierto punto teorizarlo, un poco para que llegue al mundo académico. Creo que en ese sentido fue una gran misión, una doble misión, el vivirlo, el poder transmitirlo de modo más inmediato en su clínica o con su círculo inmediato, y en todo caso, de forma más mediada, hacer una psicología con alma que hasta cierto punto pueda ser aceptada más o menos por el mundo académico, con dificultades, ¿no? Ese es un gran mérito de Jung. Pero volviendo,
el umbral. El primer umbral es ese, es una forma de decir, es el más inmediato. Florensky lo dice en su libro bellísimo El iconostasio. Para explicar lo que es un icono, dice, tenemos que entender que lo más elemental que tenemos es el sueño y la vigilia. Como que en ese lugar, justamente en ese pequeño umbral, que no es un límite, es un umbral, ahí aparece la imaginación. Porque si no, ¿dónde aparece? ¿Cómo hago para imaginar si no imagino? En realidad no imagino, tengo que abrirme a ese umbral para que la imaginación aparezca. Es ella que nos mira a nosotros. Está esa idea de los dioses de muchos ojos o del cuerpo sutil con muchos ojos. Esa polioftalmia, esos muchos ojos, están sugiriendo que efectivamente los símbolos vivos, no los símbolos muertos, no la imagen muerta, nos ven a nosotros y nos comprenden. Entonces, como ocurre en la Divina Comedia, que por ejemplo Dante mira los ojos de Bernardo, no en mi caso, ¿no? Y puede ver justamente la rosa cándida, o sea, a través de los ojos, a través de las miradas, se van accediendo a niveles más altos. Se mencionó acá el mundo angélico. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces uno dice, bueno, pero entonces la imaginación es lo más alto. No es que es lo más alto. No estamos hablando de más alto, estamos hablando de que es el puente que nos falta. Es decir, para que la espiritualidad pueda, o religiosidad en el sentido profundo, pueda calar en nosotros, si no toca nuestra alma, y con nuestra alma también, como diría Leandro, toca el cuerpo, no tiene realidad. Es simplemente una ideología que hasta puede ser buena, pero en el fondo se cae en el gran temor que tenía Jung. Él decía que en todo idealismo, ismo, remarco ismo, hay un gran peligro de ocultamiento de la sombra, porque ponemos grandes valores y finalmente nos damos cuenta que somos nosotros los que llevamos una gran oscuridad. Ahora, ¿es más profundo? Sí, por supuesto. La imaginación es absolutamente intraducible, pero de alguna manera, si me permiten hacer una especie de anatomía un poco osada, audaz e impertinente, la imaginación, retomo lo que dijo Alejandro Marshall, cuando habló de eros y logos, ¿saben? Que habló de un poco ánima y ánimos. En cierta manera, la imaginación contiene una fuerte afectividad, pero también un discernimiento. No es que la imaginación, por no ser racionalista, quiero decir, no tiene algún tipo de razón. Pero yo diría más, la imaginación tiene afectividad, tiene idea o tiene pensar, es como las funciones psíquicas, pero también tiene tangibilidad, sea visual o senestésica o auditiva, ¿no? Como las voces, que por supuesto que pueden ser patológicas, pero justamente lo que persigue es lo que no es escuchado adecuadamente. La enfermedad para Jung es consecuencia, la enfermedad psíquica, es consecuencia de no haberse oído internamente uno a su debido tiempo. En todo caso, siempre está a tiempo de hacerlo. Como siempre recuerda Leandro la frase de Nietzsche, ¿no? Quien no se escucha a sí mismo está obligado a obedecer. Y tanto en alemán como en latín significa oír para afuera, como acá un auditorio, ¿no? O sea, uno está oyendo, pero no se está oyendo a sí mismo. No en el sentido del pequeño yo. Ahora, seguimos con el umbral. Justamente, yo dije afectividad, idea, pensar y sentir. También senso-percepción, pero hay algo muy importante que es la intuición, el sentido. La imaginación tiene todo eso junto, pero integrado. Yo estoy desmembrando. Lo tiene integrado y superado. Por eso es la quinta esencia. Son como los 4 elementos y la quinta esencia. La imaginación creadora es la piedra angular, el clave entre este plano y el otro plano. Es por eso que no es solamente entre lo consciente y lo inconsciente. Es también entre mí mismo y el otro y el mundo. El alma del mundo, la última entrevista de Paco y Francisco Barzán fue justamente eso, que
en la revista Sofía, justamente el alma del mundo es lo que hemos olvidado, que el mundo tiene alma también, que el mundo tiene alma, que la interrelacionalidad con el otro humano, pero también con el otro, con el mundo que vive, es algo que está en nosotros, y si no lo cuidamos, descuidamos el mundo. Por eso esto de amar al prójimo como a ti mismo, que quién va a discutir eso, no es posible amar al prójimo si uno no se ama a sí mismo. Pero a sí mismo significa el sí mismo, es decir, a la profundidad. En todo caso, a una totalidad que es innominable. Y que para acercarnos no podemos ser perfeccionistas, como dijo Alejandro Marshall, requiere un camino de plenitud. Es decir, ser pleno significa aceptar lo que no me gusta de mí, que es muchísimo, en mi caso por lo menos, ¿no? Ahora, justamente, cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? Aparece el sinsentido. Porque la imaginación nos descubre el sentido interno, consciente, inconsciente, externo, pero también nos descubre el sentido del mundo o la comunidad invisible, ustedes dirán, estoy loco, bueno, lamento, que nos acompaña. El mundo de los muertos, el mundo, como se dijo acá, pero también el mundo de los seres intermediarios, que ellos mismos, lo dice Jung hasta en cartas, es decir, están permanentemente realizando ritos. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Communio Sanctorum en el cristianismo, pero simplemente muchas veces se pone como fórmula. O el Sambhogakaya, el mundo de los bodhisattvas. Es decir, hay un mundo, ese mundo imaginal tiene un nivel que tiene que ver con aquello que sutura lo sutil. Y más aún, el sí mismo, y que también encontramos siempre en esta, trabajando este umbral, ¿no? Umbral entre este mundo y el otro mundo. Hablando de los muertos irredentos, dan los sermones a los muertos, tanto en los libros negros como en el libro rojo. ¿Se trata de qué? Se trata básicamente de los muertos que murieron habiéndosele muerto Dios primero, y el gran problema no es que se murieron, sino que están perdidos. O sea, están en un estado de neurosis o psicosis gravísima, y esa neurosis y psicosis incide en nosotros. Es el tema de los antepasados. Recordemos que el término constelación familiar no lo inventó Hellinger, sino Jung, no importa eso la presidencia, ¿no? En 1910. Es decir, y es mucho más que la constelación familiar, es una constelación planetaria. Ahora, justamente, lo más importante es esta relación entre este mundo y el otro mundo, pero más todavía quiero decir, la relación con aquello innominable, que no tiene nombre, que es justamente, bueno, lo luminoso, ¿no? Se llame Dios, se llame Alá, se llame Tao. Por supuesto, cada nombre tiene un peso específico enorme, y que tampoco hay que confundirlos, pero en última instancia, si lo que estamos diciendo, compartiendo aquí con los colegas, tiene algún viso de realidad, es fundamental. No porque lo estemos diciendo yo y nosotros, sino porque si efectivamente la muerte de Dios no es una muerte, sino una pérdida, o sea, no es que descubrimos que estaba muerto, sino efectivamente es un valor, si Dios existe es un valor fundamental, creo que tenemos que aceptarlo. Si no existe, no existe. Pero si existe, ¿qué más que Dios? Por lo tanto, y si no les gusta el término Dios, elijan otro, ¿no? No digo como Groucho Marx, elijan otros principios. Digo, lo que estoy diciendo es que elijan un término homeomórfico, como diría Panikkar, es decir, equivalente, el absoluto, lo que fuera. En todo caso, si existe un sentido espiritual, no hay nada más importante que eso. Entonces no puede ser nada más grave que su pérdida. ¿Y su pérdida cómo se manifiesta? Con el sinsentido, con nuestras neurosis. Lo que dijo Leandro cuando citó el prólogo al secreto de la flor de oro, que antes los llamábamos dioses, la mitología existía y los seres creían en los dioses. Qué primitivos podemos decir que eran, ¿no? Dice, los dioses se han vuelto obsesiones, neurosis, hasta podríamos decir posesiones. Obsesión significa obsedire, viene del latín, que significa sitiar una ciudad. Poseer, en cambio, es directamente tomarla, ¿no? Bueno, estamos ahí, y por eso la cita
que recordó tan bella Leandro, que de las epidemias psíquicas, ¿no? Es decir, justamente ya no habitan en el Olimpo, ya no tenemos el lugar donde proyectarlas y poder hacer un acto de ritual de adoración y de conexión simbólica, sino que son síntomas solamente. El símbolo decayó en síntoma. El síntoma es lo que cae. El símbolo es lo que me conduce a un sentido más profundo. Por eso decía Milius, el alquimista, teniendo el símbolo, el tránsito es fácil. Entonces es por eso que están en el plexo solar y son motivos de curiosidad médica y producen estas epidemias psíquicas de la cual Jung habló mucho en los años 20 y 30. La epidemia psíquica. Me decía particularmente de políticos y periodistas, pero digamos, de alguna manera no estamos exentos, ¿no? Por no ser políticos o periodistas. Es algo que justamente nos toma. De allí que toda la cultura nos puede llevar a, que si lo que digo es cierto, a este cuidado. Pero, en cierta manera, lo que Jung nos lega, con sus libros visionarios particularmente, pero con toda su obra, es que la responsabilidad, más que nunca, está en el individuo. No exclusivamente en el individuo, por supuesto, pero está más que nunca en el individuo. Pues siempre pensamos, bueno, pero hay que hacer una ley para tal cosa y tal otra. Como decía Gandhi, decía que era abogado y que procuró por cambios legales, decía, sin embargo, hay personas que a veces piensan que si uno tuviera un sistema legal perfecto, ya no sería necesario ser buenos, ¿no? Es decir, en cierta manera, el sistema legal no me garantiza si no hay un trabajo real que ¿dónde comienza? En cada uno. Apostando. Ahora, no puedo decir, ¿y yo qué sé? Y si apuesto, y esto de la imaginación creadora no existe, bueno, la vida no viene con un seguro o una póliza de seguro, ¿no? Advenimos a la vida y, por tanto, es como la apuesta de Pascal. Inevitablemente apostamos. Si en nuestra vida apostamos o no a abrirnos a una profundidad, no solo a sermonearlo, como parece que estoy diciendo yo, justamente no hay otra solución. O apostamos o no apostamos, porque estamos hablando de la propia vida, no de una formulación. Les agradezco mucho. Gracias. Bueno, muy felices de haberlo escuchado a Bernardo, de haber escuchado a todos los compañeros de mesa de esta reunión que realmente es muy significativa. Los invitamos el lunes a la clase de Antonio aquí en el Malva, el viernes a la presentación del libro Escatología en el Infierno y ahora mismo está el libro aquí en el Malva para el que quiera tener contacto directo con los ejemplares. Bueno, una celebración realmente muy hermosa. Les agradecemos a ustedes.